Aquí hay muchos actores, unos principales, otros de reparto, otros como en las películas son nomás ahí que aparecen en escena, pero pasan por ahí, se ven, que seguramente están todos vinculados, Luisa. Esta es una red gigante. Pero volviendo a un actor principal de reparto de dinero también, Carlos Ramón González. Este Carlos Ramón González, Luisa, es un hombre muy importante, ex M-19, actuaba como guerrillero rural en el Valle del Cauca, en Cali, Valle del Cauca y Cauca. Era conocido como el Capitán Mario. Y él entró en un proceso de movilización como en el M-19 y por esa vía de ese tratado que hicieron con el M-19 en ese momento, llegó a ser representante de la Cámara por el departamento de Santander. Era de la Fuerza Militar Rural del M-19, muy cercano a Carlos Pizarro León Gómez, a alias Raulito, a Germán Rojas y a Gustavo Arias. Estuvo en combates, fue guerrero, estuvo en combates, por allá en una sitiada que les metió el gobierno de Belisario Betancur al M-19 y por poco lo fumiga, pero lograron salir avante. Carlos Ramón González estuvo literalmente en esos combates y logró huir. Este Carlos Ramón González era un tropero, estudió Derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia, allí por la carrera 33 en la ciudad de Bucaramanga, muy cerca al antiguo hospital Ramón González Valencia. Estudiaba de noche y se lanza por aquella grupo político AD-M19 y logra llegar con una altísima votación al Consejo de la capital del departamento de Santander, la bella ciudad de Bucaramanga. Sacó una votación muy alta en 1994. Siendo concejal en el gobierno de Carlos Ibáñez, le dan un instituto que se llama ISABU. Y aquí empieza la historia, Luisa. ISABU tiene que ver, es el Instituto de Salud de Bucaramanga. Este señor pone como cuota suya al médico César Bueno. César Bueno, que de bueno no tenía sino el apellido. Y terminan enredados los dos en un contrato porque Carlos Ramón mete allá unos desmovilizados rasos del M-19 a manera de vigilancia y entonces empiezan a pedirles en unos centros de salud de Bucaramanga el 10% de su sueldito y fueron denunciados ante la fiscalía y la fiscalía los acusó a esos dos señores, al doctor Carlos Bueno, a César Bueno y a Carlos Ramón González a 180 meses de prisión en una condena y a 16 meses de prisión en otra condena. Entonces Carlos Ramón González se da a la huida y César Bueno es capturado. Esa condena fue ratificada por el Tribunal Superior de Santander y Carlos Ramón González, tiene por un nombre de goleador. Recordamos al negro Osvaldo Miguel González, goleador del Atlético Bucaramanga, puntero izquierdo, proveniente del Banfield de Argentina, y su historia en Bucaramanga. Está todavía en la ciudad de Bucaramanga este jugador argentino. Entonces, en la alcaldía de aquel famoso hombre antiguo sindicalista de la Unión Sindical Obrera, Lucho Garzón, cuando este gana, le da la manita a Carlos Ramón González y lo ayudan en contraticos, ya era abogado con asesoría jurídica. Entonces Carlos Ramón ya aquí con más oxígeno mete una tutela y yo no sé qué artimañas harían, pero tumban la condena de 180 meses de prisión y se quedó con la de 16 meses para afrontar 1 año y 4 meses, que eso le daba casa por cárcel. Entonces, el médico César Bueno,
que había sido detenido pagando casa por cárcel, con el señor Carlos Ramón González crean una corporación llamada Milagros. Mire, Luisa, Milagros. Iban a hacer verdaderos milagros. Iban a multiplicar sus finanzas, iban a hacer como seguramente emulando al Mesías, multiplicando los peces y el pan. Aquí lo que hicieron fue multiplicar la plata en sus bolsillos, pero la platica de nosotros, la platica del Estado. Entonces, ¿qué hacían en esa corporación, Alfredo? En esa corporación se dedicaron a hacer contratos y a robar, Luisa. Es que se dedicaron fue a robar. Entonces, Carlos Ramón se junta con un señor, Luisa, que fue famoso en Colombia, un tal Carlos Palacino, no Palavecino. Palavecino fue otro goleador excelente en Colombia que militó en el Atlético Nacional, un argentino tucumano. No, este es Palacino, el otro era Palavecino. Este es Palacino, famosísimo porque se robaron a Salucó. Entonces, llega la época de oro de robar de esta banda de delincuentes. Entonces, Carlos Ramón González pacta con Palacino y Palacino les entrega los enfermos de SIDA, Luisa, de Bogotá, Bucaramanga y Cúcuta. Eran unos 1.500 enfermos de SIDA. Cada uno de esos enfermos valía al mes 1,5 millones. Realmente a ellos les valía 300,000 pesos y se quedaban con 1,200,000 pesos de esos 1.500 enfermos de SIDA durante muchos meses, moliendo oro a cincel. Entonces, además, ese dinero se lo repartían, por supuesto, entre Carlos Ramón González y el señor Palacino, según las fuentes nos indican. Entonces, para seguir amasando su fortuna, el señor Carlos Ramón González se hace a otra corporación, Sor Teresa de Calcuta. Mire esos nombres tan espectaculares. Manejaban los comedores comunitarios en Ciudad Bolívar, en administración, porque las creó el exalcalde de Bogotá, señor Lucho Garzón. Gloria Quiseno, la famosa Gloria Quiseno, ex militante del M-19, llega como directora de la Oficina de Reinserción, aquí en la capital de la República. Y entonces le da los hoteles, Luisa, aquí en la zona de Teusaquillo principalmente, unos edificios altos, 6, 7, 8 pisos, fueron los hoteles donde metieron a los reinsertados en ese momento de las FARC, que eran desmovilizados individuales, y del ELN. Eso allí tuvieron problemas de convivencia, consumían drogas, se agarraban a cuchillo, hubo problemas, llegaban borrachos, y ese contratico lo manejaba el señor Carlos Ramón González. Entonces, ya Carlos Ramón González se convierte en un contratista del Estado y comenzó a tener muchísimo dinero, como una historia de Disney. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para impulsar la transición energética. Producimos hidrógeno para hacer gasolina y diésel más limpios. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. En Bucaramanga, todo este combo de Carlos Ramón González encuentran un socio. Y vaya socio. Luis Alberto El Tuerto Gil, ex senador, preso por parapolítica, ex M-19, como Carlos Ramón González, y los dos muchachos allá tomando tinto en la calle 35 de Bucaramanga, enfrente del Parque Santander. Allí, en esa preciosa ciudad de Bucaramanga, les da por una idea maravillosa: crear la EPS Sol Salud. Y todos los medicamentos de Sol Salud tenían un sobrecosto que iba a parar a los bolsillos
de los socios. Entonces, sobrefacturan y esquilmaron a tal punto a Sol Salud que tuvieron que finalmente cerrar esa EPS absolutamente robada por estos señores. Estos fueron los pioneros de cómo empezar a robar los dineros de la salud en ese nuevo modelo de salud, valga la redundancia, que tenía Colombia. Se dice que se robaron poquita plata, solo 2.5 billones de pesos en 12 añitos. Y claro, también con su socio de Saludcop, el gran Palacino que tenía aquí en la 106 con autopista norte rumbo hacia la ciudad de Tunja, Clemencia, ese bello edificio donde, por cierto, en algún día en mi calidad de periodista con la Superintendencia Nacional de Salud tuvimos que ir a hacerle una toma a eso y entré yo y quedé casi que desmayado cuando veo la sala de juntas, que era más preciosa que la sala de juntas de la Presidencia de la República de Colombia. Bueno, ese tema de Saludcop, ustedes, amables televidentes, lo habrán escuchado mejor que todos nosotros. Entonces, este par de señores se ganaban apenas unos 800 millones de pesos mensuales. Carlos Ramón González y Palacino. Entonces, el Tuerto Gil también estaba metido y robaban con la Corporación Milagros. Se les hacía el milagrito de poderle meter la mano a los dineros del Estado. Entonces, todo este recorrido viene para llegar luego a lo que es el escándalo de la UNGRD. Entonces, ese antiguo partido político Clemencia, usted recordará, AD raya M19, hace una asamblea y por petición de Carlos Ramón González montan un partido que se llama Opción Centro, que finalmente, mi estimada Clemencia, termina convertido no solamente en la Alianza Verde, sino el señor Carlos Ramón González termina siendo como el dueño del partido como es hoy. Estamos hablando del partido donde están muy incómodas hoy porque hasta ahorita se dieron cuenta de esta clase de gentuza, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, su esposa Angélica Lozano, la señora Miranda Jubinao, el tal ese J.P. Hernández, el mismo Ariel Ávila, no se habían dado cuenta que tenían ese combo ahí tan nefasto, tan podrido, y entonces ahora, cuando todo ha estallado, hablan de una disidencia y seguramente que se van a tener que ir porque Carlos Ramón González es el dueño y señor con el señor Carlos Amaya, es gobernador allá de su tierrita Clemencia, del Partido Verde, mi estimada Clemencia. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para acelerar la transición energética. Por eso utilizaremos el hidrógeno verde para tener más recursos limpios y renovables. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Aparece entonces en escena don Iván Name, óigame bien. Sale este señor a hablar contra el gobierno de el presidente actual, Gustavo Petro, de corrupción, óigame bien, de corrupción. Entonces, Iván Name termina vinculado a la Alianza Verde y hace negocios con Carlos Ramón González. Así se conocen este par de joyitas. En el año 2013, Iván Name se hace senador y termina de socio de Carlos Ramón González, siendo Carlos Ramón hoy el jefe político de Name, el hombre de los negocios, y termina contratando alcaldes con alcaldes electos en toda la geografía nacional de esa Alianza Verde. Pero volviendo al Tuerto Gil, aquel nefasto político santandereano, ex M19, saca del municipio de Cerrito en Santander como un mago, un conejo de su sombrero, a un señor llamado Rodrigo Romero. Entonces se lleva de director ejecutivo
a ese señor Rodrigo Romero, socio también de Carlos Ramón González, un hombre que fue, por cierto, estuvo en la lista a la Cámara de Opción Verde y luego se hace representante a la Cámara. Era un maestro de primaria muy mal pago y termina pensionándose con un salario estrambótico como congresista y es uno de los grandes socios de Carlos Ramón González en temas de salud. Mire usted, un profesor, terminó, bueno, pasó de enseñarle a los niños, ojalá no les haya enseñado a robar, en el tema de la salud, se fue a la salud, a esquilmar la salud. Name hace negocio, señor Name, usted, Iván Name, de toda naturaleza, pensiones altas, y le quitaban los suelditos, las primas, las vacaciones, por hacerle el favor, Clemencia, de pensionar allí fraudulentamente y con sueldos muy altos a la gente. Entonces, vuelve y aparece en escena ese anónimo ladroncito de Girón llamado norte santanderiano de origen, el tal Jonaviud Ramírez. Recordemos que había sido secretario de Desarrollo de Richard Aguilar, otro ladrón del departamento de Santander, y avalado por la Alianza Verde y por el señor Name, llega al municipio de Girón, como ya lo dijimos. Entonces comienzan a enriquecerse también estos pichones de ladrones, los tales Schneider Pinilla, exalcalde de Sabana de Torres, y el señor Jonaviud. Lógicamente que en los negocios va Carlos Ramón y en los negocios va Name, y vendían cupos de las UTLs a cambio de pensiones. Una contratista indicó que ella, para lograr la pensión, debía entregarles todo el sueldo. Ella iba y cobraba en el banco, iba a los cajeros, Luisita, y sacaba los 4 millones de pesos del sueldo. Y se iba con la caletica y se encontraba con el señor Carlos Ramón y le entregaba toda su platica para que el señor Carlos Ramón González pudiera favorecerla con una pensión jugosa. Entonces, llega el tiempo, querida Luisa, de Carlos Ramón González como director del Departamento Administrativo de la Presidencia, el famoso DAPRE, que da DEPRE, Clemencia. Ese DAPRE da DEPRE, Clemencia. DEPRE profunda. Desde allí se manejó todo este entramado de gestión del riesgo sin ninguna duda, en cabeza de Carlos Ramón González, que es otra de las incógnitas, ¿no? Los primeros mencionados en este escándalo, y mira, hasta ahora llaman a Sandra Ortiz a la fiscalía. Y sobre Carlos Ramón González no tenemos noticias precisas de la fiscalía en qué va ese proceso. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para mitigar el cambio climático y así lograr 0 emisiones netas de carbono en 2050. Un compromiso impulsado por la transición energética. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?